Precisamente ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, entre ellos la liberación de los llamados presos políticos, familiares de opositores detenidos en Venezuela siguen encadenadas frente a la Santa Sede en la Plaza San Pedro de la Ciudad del Vaticano. No pierden la esperanza de ver a los dirigentes en libertad plena. Esta mañana, de hecho, recibieron el apoyo de diputados italianos. Vía Skype tenemos a Mixi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, a quien le agradecemos el contacto a esta hora y le preguntamos cómo sobrellevan esta protesta. Entendemos que el tiempo está a 10 grados centígrados. Muchísimas gracias, señora Mixi. Muchísimas gracias a ustedes, queridos hermanos, por estar siempre pendientes de lo que nos acontece en estas horas que hemos vivido de profunda, pues por supuesto, angustia, ansiedad. Es una decisión que tomamos pensando en todos nuestros presos políticos, pensando en que ya basta de que el gobierno venezolano siga burlándose de todos nosotros, de esa parte enorme y gigantesca de la Venezuela demócrata que ha buscado a toda costa, y eso está escrito ya en nuestra historia, ha buscado a toda costa que exista un diálogo, no un monólogo, por supuesto. Y estamos aquí sentados frente a nuestra iglesia de San Pedro en el Vaticano, porque queremos, sobre todo, la gente en un momento dado nos ha preguntado por qué esta protesta al Vaticano. No, en absoluto, no es una protesta en contra ni porque tengamos alguna objeción que hacerle a nuestra Santa Iglesia, en este caso al Vaticano, como mediador también, que lo es, sentado en la mesa de diálogo. Y no entiendo lo que este señor que pusieron antes ustedes, que vocifera en contra de manera tan ordinaria y tan fea, como nos tiene acostumbrados, pues, a hablarle a los venezolanos. El Vaticano hay que respetarlo. El Vaticano no es un invitado, no puede ser un invitado de piedra frente a la debacle espantosa que está viviendo Venezuela. Comentábamos Lilian Tintor y yo en estos días, recordando un poco lo que ha sido el periplo a través del mundo para gritarle al mundo entero el horror que estamos viviendo en nuestro país con nuestros presos políticos, con la falta de respeto hacia los derechos humanos fundamentales de los venezolanos. Y pare usted de contar, no hablemos del hambre, de la falta de asistencia médica, del hecho de que cada 18 minutos hay un muerto en Venezuela, un asesinado. En fin, pare usted de contar. Lo cierto es que estábamos recordando que hace hasta 3 meses decíamos estamos al borde de un colapso económico. Ya no podemos decir que estamos al borde. Venezuela ya cayó en realmente en un túnel terrible, en una oscuridad espantosa en la que nos tiene sumido este gobierno. Es por ello que nosotros, Antonieta López, Lilian y yo, junto a un grupo enorme de venezolanos que generosamente nos están acompañando en este momento, tomamos la decisión de desde aquí esperar qué va a suceder hoy en esa mesa de diálogo en la que confiamos profundamente por la parte de los que valientemente nuestros representantes en la mesa de la unidad democrática han insistido durante todo estos últimos meses y estos años en que debe de haber un diálogo sincero y franco. Señora Mixi, luego de escuchar a Diosdado Cabello este discurso dirigido precisamente a los representantes de la Iglesia Católica en contra, pues arremetiendo y asegurando que nadie puede pues inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, ¿siguen confiando en que se cumplirán con los acuerdos? Sí, por supuesto. Mira, lo último, como nos dice siempre Antonio Ledesma, Antonio es un hombre con profunda vocación unitaria, es un hombre que ha trabajado mañana, tarde y noche en aras de que la unidad no se pierda. Pensamos diferente, hay una serie de partidos políticos que conforman esa mesa de la unidad, pero no por ello tenemos que pensar que no podemos que podemos perder la capacidad de vernos a los ojos y hablar y conversar sobre esa nueva Venezuela que vemos en un momento dado ya por venir. Así que tenemos fe
Tenemos fe en que nuestros mediadores tendrán la sindéresis de saber qué hacer o qué no hacer hoy, 6 de diciembre, frente a esa reunión, qué conclusiones, qué respuestas nos va a dar hoy a los venezolanos cuando se sienten la oposición democrática en nuestro país junto al gobierno. ¿Qué han hecho para que en algo el espanto, el horror que vivimos los venezolanos, sin ninguna posibilidad de diálogo? Ya ven ustedes cómo esta persona que acaban de poner insulta de manera tan fea una vez más, porque como lo dije antes, estamos no acostumbrados, sino perennemente oyendo los insultos del gobierno hacia la Iglesia Católica y a tantos otros entes que hacen vida pública en nuestro país. Así que con el favor de Dios y rogando aquí frente a nuestra iglesia de San Pedro en Roma, Dios nos va a ayudar, nuestro santo Papa Francisco nos va a ayudar a que en Venezuela retorne la sindéresis y el entendimiento. Señora Mixi, ¿podría comentarnos un poco qué conversaron con estos diputados del Parlamento italiano que vimos a través de las redes sociales? ¿Se acercaron a ustedes para saber, para conocer pues parte de la protesta que llevan a cabo? Ya tienen 2 noches durmiendo pues allí en la Plaza San Pedro del Vaticano. Sí, tenemos estas horas pues que las vamos contando minuto a minuto, segundo a segundo, y nuestra expectativa es esa que te acabo de decir. La expectativa es la de que triunfará la justicia sobre la injusticia, que todo este sacrificio enorme, gigantesco que estamos haciendo no solamente por los familiares de los presos políticos, todos, y por nuestros amados esposos, sino por toda Venezuela, que se convierta de la noche a la mañana, si Dios quiere, a través de un milagro, de un bello milagro, Venezuela vuelva a ser inclusiva, Venezuela vuelva a tener la capacidad de abrazarnos todos como hermanos, y aquellos que de una u otra manera piensen diferente a nosotros, los sabremos respetar. Señora Mixi, ¿ha tenido oportunidad, imagino, de conversar con su esposo, Antonio Ledesma? ¿Qué le dice de esta acción que están emprendiendo ustedes solas allí frente al Vaticano? Bueno, pues es obvio que para Leopoldo y Antonio tiene que significar, bajo el punto de vista humano, una profunda angustia y ansiedad. En el caso de Leopoldo, encerrado de la manera tan espantosa como lo tienen. En el caso de Antonio, llevando cárcel por casa. Pero indiscutiblemente que ellos han sabido respetar profundamente la decisión de Lilian, de Antonieta y mía, de venirnos a las puertas del Vaticano para decirle a Dios nuestro Señor y al Papa que nos ayude a recuperar a nuestro país. Señora Mixi, quisiéramos saber, los venezolanos están muy pendientes pues de cómo están ustedes allá, cómo sobrellevan este frío, 10 grados centígrados, cómo se sienten físicamente en esta protesta de oración, en esta protesta espiritual. Usted hablaba incluso de un sacrificio por la libertad de los llamados presos políticos en Venezuela. ¿Cómo se sienten? Pues mira, siento que indiscutiblemente ese sacrificio vale la pena, y es un sacrificio que, como bien comentamos siempre Lilian, que tengo aquí a mi lado, Lilian, Antonieta y yo, es un sacrificio que vale la pena, no solamente por nuestros seres queridos y por todos los familiares, los presos políticos, sino por toda Venezuela. Leopoldo habla de inclusión, Antonio Ledesma habla de inclusión. Eso no es gratis, eso lo llevan en el alma, al igual que una mujer como María Corina Machado, que si tú lees, alguien revisa ese espectacular escrito que firmaron ellos 3, que se llamó Un documento para la transición. Hoy por hoy es, como decimos en criollo, un bebé de pecho frente a lo que describieron, lo que premonitoriamente describieron ellos en ese pequeño documento. Hoy por hoy es algo elevado,
a 1.000 millones de veces el horror que está viviendo Venezuela. Se pudo haber evitado si el gobierno tuviera la intención de salvar a Venezuela, pero es evidente que no la ha tenido en ningún momento. Señora Mixi, por último quisiera insistirle en saber qué conversaron con estos diputados italianos y también sobre una misa que entiendo están convocando ustedes mismas para el día de hoy a las 4 de la tarde en Roma. Si puede hablarnos un poco, pues para la audiencia que nos sintoniza hasta ahora en Europa y también pues en Italia, en España, las personas que quieran acercarse específicamente en Italia a esta misa a la que están convocando el día de hoy. En efecto, los diputados que se han acercado, pues nos manifiestan profunda solidaridad, nos dicen que están con nosotros, que comprenden la angustia existencial que estamos viviendo e invitamos a la Piazza del Popolo, a la Plaza del Pueblo, a las 4 de la tarde a acompañarnos en una concentración por y para recuperar la justicia y la paz en nuestro país. Bien, le agradecemos este contacto. En Vivo Play estamos muy pendientes. Venezuela también está muy pendiente de esta protesta espiritual. Así la han llamado ustedes, estas 3 mujeres que están desde hace 2 noches en la Plaza San Pedro del Vaticano. Muchísimas gracias, señora Mixi. Gracias, mi amor, a ustedes. Pendientes. Ahí vemos imágenes de Mixi Capriles de Ledesma, de Lilian Tintoria, esposas de 2 de los llamados presos políticos venezolanos. Ellas están junto a la madre de Leopoldo López, Antonieta López, en la Plaza San Pedro de Ciudad del Vaticano. Desde hace 2 noches están pues insistiendo en la necesidad de que la Santa Sede interceda para que se dé la libertad de los denominados presos políticos venezolanos. Era parte de uno de los acuerdos asumido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en las mesas de diálogo, una mesa que se esperaba se retomara el día de hoy, pero entendemos la oposición no irá. También escuchábamos a Diosdado Cabello pues arremeter contra la Iglesia Católica, esto luego que se enviara una carta desde la Santa Sede exigiendo que se cumpliera con los acuerdos adquiridos. Están pues convocando estas mujeres para las 4 de la tarde, lo leo, una concentración y una misa de la libertad de los presos políticos en Venezuela. Ellas piden que lleven rosas blancas por la libertad y por la paz de nuestro país. Esto será el día de hoy a las 4 de la tarde en la Piazza del Popolo en Roma. También pues veíamos cómo unos diputados del Parlamento italiano se acercaron a conversar con estas mujeres que mantienen pues esta protesta espiritual, así la han llamado desde hace 2 noches en Roma.